Este es el tercer video del seminario Taller Especializado de Investigación en Enseñanza de la Historia 2, que se imparte en el Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Soy Michelle Ordóñez y este material se elabora en el marco de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19 en mayo del 2020. Este video trata sobre la construcción del campo de investigación en enseñanza de la historia en México. Para elaborarlo me basé en el video La construcción de un campo de investigación, la enseñanza de la historia en México, que elaboraron Sebastián Pla y Paulina Latapí. Este texto estudia o analiza la producción del campo en la década que va del año 2000 al 2010. Lo primero que nos explican son los cimientos de este campo en México. Para ello nos proponen que Josefina Zoraida Vázquez cimentó el campo en las décadas de los 70 y 80. Esto principalmente porque esta investigadora creó un vínculo entre la academia y las instancias oficiales, como la Secretaría de Educación Pública. Por otro lado, los trabajos de Victoria Lerner, Mireya Lamoneda, Luz Helena Galván y Andrea Sánchez Quintanar también formaron los cimientos para crear este campo de investigación. Sin embargo, la mayoría de este trabajo fue desarticulado de otros espacios de investigación. Ahora, también un antecedente importante para la creación y la consolidación del campo en México fueron las relaciones interinstitucionales y disciplinarias. El primer antecedente es la Asociación Mexicana de Investigadores de la Enseñanza y la Didáctica de la Historia, la AMIED. Esta asociación se organizó en torno al Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB en el año 2000. Y sus principales aportes fueron la organización de un seminario permanente, así como un seminario internacional. También realizaron algunas actividades y grabaron algunos materiales didácticos. La AMIED fue un núcleo básico para elaborar el primer estado del conocimiento de un campo de estudio que en aquel momento se definió como didáctica de las ciencias histórico-sociales. El segundo momento en esta creación de relaciones interinstitucionales y disciplinarias es la creación de la Red Nacional de Licenciaturas de Historia y sus cuerpos académicos, la RENALICA, que ha realizado encuentros nacionales cada año, así como encuentros iberoamericanos. Sus trabajos se centran principalmente en las reformas curriculares que pasa cada una de estas licenciaturas y en los procesos de acreditación. De forma paralela a la RENALICA, se forma la Red de Especialistas en Docencia, Difusión e Investigación en Enseñanza de la Historia, la REDIE, que realiza encuentros de enseñanza de la historia y ha alcanzado internacionalización. Algunos esfuerzos más locales, es decir, de investigadores que pueden participar en alguna de estas redes nacionales y que sin embargo han tratado de crear grupos de trabajo más en su zona, son el Seminario Permanente de Investigación en Enseñanza de la Historia y las Ciencias Sociales que encabezaron Javier Rodríguez y Sebastián Pla en la UPN, aunque en este momento no se encuentra activo, y la Comunidad Normalista para la Enseñanza de la Historia que ha impulsado Belinda Arteaga. Ahora bien, a decir de los autores de este texto, existe en nuestro país un cierto número de investigadores que se acercan a la enseñanza de la historia solo en momentos de coyuntura política. Esto también puede deberse a la falta de espacios para investigadores del campo, puesto que se suelen crear plazas para investigadores educativos o para investigadores en la disciplina histórica, pero no para personas que investiguen en el campo de la enseñanza de la historia. Ahora bien, hasta este momento los autores del texto consideran que a estos esfuerzos les faltó profundizar en las relaciones entre historia y psicología, también ver la enseñanza de la historia como un problema antropológico, sociológico, político y pedagógico, e incluir los avances de la historiografía.
En cuanto a la producción analizada en esta década en México, los autores proponen clasificar los trabajos en tres diferentes grupos. Por un lado, los productos de investigación, que aportan conocimiento nuevo, tienen rigor y coherencia teórico-metodológica y que generalmente responden a un trabajo empírico o a una indagación documental exhaustiva. Por otro lado, están los productos de reflexión, que abordan un tema o problema desde la descripción, aportan elementos para la discusión y son contribuciones originales al campo. Y finalmente, nos proponen que están las propuestas pedagógicas. Estas plantean situaciones de aprendizaje o prácticas de enseñanza y tienen una orientación psicológica y didáctica que no siempre se explica. Ahora bien, si la producción de la década está organizada en estos tres ámbitos, conviene revisar en qué porcentaje o en qué medida se ha dedicado a cada uno de estos. Podemos observar que los productos de investigación durante una década fueron 36, los productos de reflexión 38, mientras que las propuestas pedagógicas fueron 160. Como puedes observar, el mayor centro de interés de la producción en México se centra en generar propuestas pedagógicas. Ahora bien, esta producción de la década que se analiza se centró principalmente en las siguientes categorías analíticas: el tiempo y espacio histórico, el sujeto histórico, la narración y pensar históricamente. Que estas hayan sido las categorías analíticas no significa que las investigaciones se dedicaron exclusivamente al uso de estas o a cómo se emplean, sino que hay una mezcla de variables. Por ejemplo, el aprendizaje del tiempo histórico o la concepción de espacio histórico en los profesores o la narración de acontecimientos del pasado en los libros de texto. Ahora, los temas y sujetos de investigación, que serían otras de las variables con las que juegan las categorías analíticas, han sido, por un lado, las técnicas y estrategias. Como ya lo vimos, esto es un gran interés en México. Por otro lado, se trabajan los planes, programas y las diversas reformas. También se han atendido las cuestiones de género, los libros de texto y la educación indígena. Los métodos de investigación más empleados en esta década fueron los estudios históricos, la transposición didáctica, los estudios genealógicos y algunos métodos obtenidos de la psicología. Sin embargo, los autores se preguntan cuáles son los métodos de investigación más acordes y de dónde provienen, si de la historiografía o de las ciencias de la educación. Y aquí es importante que tú pienses que el método no es lo que hace la investigación, sino tu objetivo y tu objeto o sujeto de estudio son los que van a determinar cuál será el mejor método para tu investigación. Finalmente, los autores del texto nos ofrecen algunos caminos posibles para el desarrollo del campo de la investigación en la enseñanza de la historia en México. En primer lugar, nos proponen la necesidad de internacionalizar la mirada, y con esto se refieren a que es necesario que indaguemos acerca de qué trabajos se están haciendo en otros países, por ejemplo, en países africanos o asiáticos, países que fueron colonias, países que sufrieron conflictos violentos y recientes y que se están preguntando respecto a qué tiene que ver o qué tiene que hacer la enseñanza de la historia para tratar estos temas en las aulas. Por otro lado, proponen la necesidad de un acercamiento entre las normales y los profesionales de la historia. Los profesionales de la historia se beneficiarían mucho del conocimiento de los profesores normalistas respecto de la realidad educativa, mientras que los profesores de las normales se beneficiarían del conocimiento respecto a los avances de la historiografía que le pueden aportar los profesionales de la historia. Finalmente, la consolidación de un campo de investigación requiere la formación de grupos de trabajo colegiado, en donde participen académicos, investigadores, pero también profesores frente a grupo que puedan estar llevando este diálogo entre la teoría y la práctica y lo que sucede efectivamente en las aulas. A partir de estos 3 videos de introducción al campo de investigación en enseñanza de la historia, te pregunto qué tipo de investigación te gustaría realizar.